El Congreso aprobó el proyecto de ley de presupuesto y para el año 2025. Estamos hablando de un monto de 1.681.728 millones de pesos. Eso es una suma, es la suma más alta que ha tenido el presupuesto nacional en año alguno, estimando en ese presupuesto un déficit de algo más de 242.000 millones de pesos, en un 3% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Significa que esos recursos adicionales que implican que los gastos superan a los ingresos en esa cantidad, en 242.000 millones de pesos, esos recursos adicionales hay que buscarlos prestados en los organismos internacionales. Por suerte, las calificadoras internacionales de riesgo mantienen la calificación de BB+ para la República Dominicana. Si bien es cierto que no hemos llegado a lo que se denomina grado de inversión, porque tenemos pagos de intereses que superan el 20% del presupuesto nacional, y ese grado de inversión para lograrse tiene que implicar intereses cercanos al 10% del presupuesto nacional, pero aún así la economía dominicana es una economía todavía en cierta medida sólida, en cierta medida estable. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene reservas internacionales cercanas a los 15.000 millones de dólares. Pero además hay una estabilidad cambiaria. Hay unas oscilaciones que se dan y unas depreciaciones, pero son depreciaciones cercanas a los parámetros internacionales, oscilando entre un 3 y un 5% anual. Y por eso todavía estas calificadoras de riesgo están dándole una puntuación favorable, lo que indica que somos un destino de inversión confiable desde el punto de vista de estos organismos calificadores y de otros organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que pronostican un crecimiento de la economía dominicana para el 2025 superior a la media latinoamericana, inclusive superior a Estados Unidos. 5.2. 5.2. Y una inflación entre un 3 y un 4%. Es decir que, digamos que todavía no hay señales de alarma en el comportamiento probable de la economía dominicana en el año 2025 y los años subsiguientes. No sé qué ustedes tienen que agregar a esta parte. Los organismos internacionales como la CEPAL, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, sí, valoran como positivos esos indicadores que tú has mencionado y sostienen que aquí ha empezado a reducirse la pobreza y la desigualdad, pero que es de una forma tan lenta
que tendrían que pasar más de 50 años para que definitivamente se vean transformaciones, porque la movilidad social es muy escasa. La movilidad social es la capacidad de la población de superarse, de ascender de un escalón a otro o de descender, pero la gente lo que aspira es a ascender. En el contexto latinoamericano, pues es el continente con mayores desigualdades en el mundo. No es el más pobre, pero el más desigual. Entonces, hay que implementar políticas públicas que permitan encarar no solamente el crecimiento, sino la distribución de la renta. Sí, hay otra parte que deja el presupuesto pensando a uno, y es el tema de la asignación presupuestaria. La mayor asignación presupuestaria sigue siendo, o seguirá siendo, el gasto corriente, y la menor, el gasto de capital. Entonces, quizás por esta razón de la poca disponibilidad de recursos para gasto de capital, que el presidente de la República ha hecho tanto énfasis en las alianzas público-privadas, para que los recursos que le faltan al Estado para inversiones de capital sean suplidos por el sector privado. Sin embargo, la respuesta que se ha tenido hasta el momento no es la que esperaba el presidente de la República. Es decir, que el sector privado no ha sido lo suficientemente, digamos, benévolo, ¿no? Benévolo o solidario con el Estado para aportar los recursos que hacen falta en esas alianzas público-privadas. Lo que pasa es que el sector privado actúa en función de intereses propios. Hay que recordar que las APP son asociaciones público-privadas, en la cual el Estado no pone dinero, sino que pone facilidades al sector privado para que el sector privado invierta. Y esas facilidades pueden ser carreteras, puentes, vías de acceso, excepciones, terrenos, etcétera. Lo cual el sector privado aprovecha para invertir y generar una tasa de retorno del capital invertido lo suficientemente fluido como para tener ganancias. Sin embargo, en el tema del sector privado como que le exige al Estado mayor claridad en las reglas del juego. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Tú sabes que aquí el sector privado está impuesto a que el Estado juegue un papel dominante en lo que tiene que ver con las condiciones que deben de darle a ellos para que ellos se inviertan. Ellos no per se, no crean las condiciones para que la posibilidad, todo el que invierte tiene un riesgo, obviamente. Un riesgo que puede ser controlado o no, dependiendo del manejo que tú tengas del área en el cual inviertes. Si tú no sabes nada del área que tú estás invirtiendo, el riesgo es mayor. Entonces aquí el riesgo que toman el sector, o quieren, o aspiran el sector privado, es tasa cero. Que si ellos invierten y el riesgo, como consecuencia de situaciones imprevistas, le va mal, entonces el Estado le supla esa carencia por un mal manejo administrativo o de gerencia de parte del sector privado. En otras palabras, el sector privado lo que juega siempre es aprovechar las magnanimidades de lo público para insertarse y aminorar la capacidad de riesgo natural en la inversión que haga. Por eso que ellos son un parco en ese tipo de cosas, es lento. Muy bien, Luis Felipe, vamos a dejarlo aquí. Señores, gracias por su amable teleaudiencia. El próximo domingo estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Buenos días.